Le cambié de especialidad Sí. al doctor, que es una eminencia de la medicina, reconocidísimo neurólogo. Bueno, obviamente lo que les mencionaba, que por suerte tenemos el privilegio, el honor de tenerlo en esta casa cada tanto para hablarnos de temas que seguramente te interesan. Hablo del doctor Conrado Stoll porque hoy nos va a pretender dar más información, que es lo que necesitamos de una persona como él, sobre estrés. No sé si te habrá pasado, Nelsi. Me pasa, siempre, todos. En algún Habitualmente. momento es. Yo creo que nadie se escapa si no Claro. hace los deberes. Doctor Conrado, es todo un placer de tenerlo por acá. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, Rosario, Nelson? Ahí Nelson decía algo correcto. No es que los argentinos nada más somos expertos en estrés. Todo el mundo, donde Sí. vivas, no podés escapar a eso. El título entonces es, fíjate vos, todo el mundo habla de longevidad, todo el mundo quiere vivir 100 años. El famoso científico de Harvard dice, ya nació la persona que vivirá 150 años. Hay mucha gente que quiere eso. Se están haciendo enormes inversiones. Pero de los factores de hábitos, los hábitos de vida sana, que son los que ayudan a que podamos vivir, todos conocemos el sueño, hay que dormir 7 horas, sabemos que no hay que fumar, moderación en el alcohol, comer no ultraprocesados, ejercicio, pero es como que la pata del estrés, la sociabilidad, las relaciones queda fuera. Suena que fuera algo no específico, no tan científico. Bueno, el título es entonces que el estrés efectivamente tapa arterias, lleva a una mayor enfermedad cardiovascular, incluso afecta al sistema inmune, cáncer. Entonces, tenemos que tratar de identificar cuáles son los factores que nos causan estrés y controlarlo. Doctor, específicamente cuando hablamos de cortisol, ¿de qué hablamos y por qué se le llama justamente la hormona del estrés? Es buena la pregunta, Rosario. El cortisol es una hormona que aumenta con el estrés y que eventualmente hasta puede producir lesiones en el organismo, pero no es que vos vas a poder medirlo y decir, su cortisol está muy alto, como podés medir el azúcar, la Sí. glucemia, como podés medir la presión arterial, como podés medir el colesterol. La verdad que fluctúa en un rango. Por supuesto que ante lo que llamamos estrés, que es una respuesta inadecuada de la persona ante estímulos externos, una respuesta que lo afectan, que lo dañan. Te digo el primero, soledad. Por ejemplo, la soledad no buscada. Todo eso es lo que produce estrés, aumento de cortisol, aunque de nuevo, digo esto porque en la audiencia muchos le van a querer medir el cortisol en la sangre, en el pelo, en algún lugar. No, no hay datos, evidencia de que midiéndolo, a menos que haya una enfermedad, hay alguna enfermedad, pero no es el caso de lo que estamos hablando. Para el estrés sabemos que aumenta en el cuerpo y que eso altera las arterias y puede causar enfermedad. Pero no es que vos lo puedas medir y eso te vaya a decir esta persona está más estresada, más o menos estresada o poco estresada. Doctor, a ver, si entendemos bien y si de sus palabras se desprende que el estrés, ¿no?, también genera un aumento de peso, ¿verdad? Por esto de que la quema de grasas puede verse alterada por el estrés. ¿Estamos en lo cierto? Mira, el estrés lo que va a hacer es que, por ejemplo, una de las consecuencias puede ser no dormir bien. Y no dormir bien, ahí tenés un camino directo a aumento de peso, a mayores infecciones, más frecuentemente, a un mayor riesgo de demencia. Se hicieron estudios, hay un estudio que se llama el estudio del millón de mujeres en el Reino Unido, no fueron 1.700.000, pero es un número bastante grande, ¿no? Y se midió felicidad y se vio una relación entre lo que se denominaba estrés, infelicidad y mayor mortalidad cardiovascular. Otro estudio, mejor aún, el estudio sueco en Suecia. Durante 27 años siguieron a 130.000 personas que tenían estrés agudo, por algún episodio particular, estrés crónico o lo que se llama el estrés postraumático. El soldado que vuelve de la guerra o la persona que ha estado en una catástrofe, infinidad de casos. Entonces, evaluaron eso y vieron, aún considerando otros factores, porque ajustaron, dijeron, no, este tiene diabetes, este tiene hipertensión, esta persona, no, ajustaron para todo eso la estadística y dio que los que calificaban para estrés, sí, tuvieron más muerte cardiovascular,
más diabetes, más infartos en el corazón, ACV, más demencia también. Todo eso relacionado con escalas de estrés que lo miden objetivamente. Se mide el estrés con escalas. A propósito, lo hemos escuchado hablar, te hemos escuchado hablar, Conrado, más de una oportunidad sobre lo que puede ser un disgusto pasajero o un problema que persiste en el tiempo. ¿Qué nos delata ese tipo de situaciones? ¿Dónde radican las principales diferencias que uno a priori puede decir, bueno, yo sí sé cuando esto es puntual o es algo crónico y específico? Guíanos Eh, por ese lado, por favor. el crónico es muy dañino y yo te nombraba hace un rato lo de la soledad. Hay una curva de la soledad, aunque te sorprenda un poco. En la juventud hay un periodo de vulnerabilidad, de problema, de mayor soledad en la juventud. Después vienen años 30, 40, 50 años, hasta los 60, que hay más actividad por lo laboral, aparecen los hijos, la pareja. Y después, ya después de los 70, esa es la segunda pata de esa U de soledad y por supuesto más riesgo en las personas mayores, de nuevo, riesgo de demencia, riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo de muerte. ¿Y por cuándo es peor? Cuando esas personas mayores viven solas, o sea, vivir acompañado, por supuesto, disminuye ese riesgo. Enfermedad, y muy probable, muy común. Lamentablemente hoy la gente sí vive 80, 85, 90 años, pero muy comúnmente con enfermedades crónicas, no sanos. Entonces esas personas tienen que buscar el club, las relaciones sociales, las amistades, menos menos pantalla y tratar de encontrarse con otros, vincularse, relaciones sociales, fundamental. Y después hay otras formas de estrés crónico en que cuando sos pesimista, cuando no tenés propósito de vida. El propósito de vida es fundamental, también se ha medido con escala. Las personas que tienen propósito de vida definitivamente viven más. Optimismo, ¿te suena una cosa ambigua que por ahí no es tampoco científica? Bueno, hay escalas de optimismo. Se medía quién tenía más probabilidades de llegar a los 85 años. Optimismo medido como la sensación de que vos crees que va a pasar algo bueno en el futuro. Eso es simple. Y a ver quién llegaba a los 85 años. Bueno, las personas que calificaban como optimistas tenían un 15% más de probabilidades de llegar a los 85 años que el pesimista. Y después la concentración mental, el concentrarte en lo que estás haciendo. Es muy importante evitar la mente errante. Ese es el título. Mente que divaga, que vagabundea, la mente errante. Más de la mitad del día estamos con pensamientos en cualquier lado y no en lo que estamos haciendo. Por supuesto que hay que tomarse un momento de ocio, de relajarse, no estar todo el tiempo concentrado en algo. Pero la parte del día en que sí estamos concentrados, aunque estés concentrado en algo que no sea tan agradable, si te vas de ahí y divagás, la mente se hace errante, eso causa infelicidad. Cuando vos te vas a cualquier pensamiento, de nuevo, aunque sea un pensamiento agradable, pero te fuiste del foco en lo que estabas, eso causa infelicidad. La mente errante. Contra eso hay que luchar. Entonces lo que hay que hacer es técnicas para combatir el estrés, dado por todo esto que hemos dicho. Ahora, hablas de mente errante, hablas, doctor, de optimismo y pesimismo. Eh, el cortisol, la hormona que es llamada la hormona del estrés, como bien tú lo has dicho y explicado. Si uno tiene, mirá a qué situación te voy a llevar, ¿no? A ver si estamos en lo cierto. Si uno tiene algo que piensa que lo puede preocupar antes de que suceda, en ese lapso de tiempo, cuando pienso que algo me puede llegar a generar si sucede algo especial, ¿también estoy generando estrés? ¿También estoy generando un daño antes de que pase algo o no? Buen punto. Y eso va a depender de vos, de cómo manejás vos ese pensamiento. Absolutamente. Ahí viene, déjame que compare la fuerza de voluntad con el autocontrol. Viene el autocontrol en eso que estás pensando. Yo pienso que va a pasar algo malo, pero si yo tengo buen autocontrol, buenas estrategias, si yo puedo anticiparme, prevenir y corregir lo que sea que estabas pensando, una estrategia, de nuevo, acá el título de la nota es Fuerza de voluntad contra autocontrol.
es mucho mejor el autocontrol, porque suena a, no, yo tengo fuerza de voluntad. Lo que tengo miedo es, estoy excedido de peso, muy excedido de peso, pero ahora voy a entrar a este cumpleaños en que hay infinitas tortas y me voy a tentar. Y yo voy a decir no, con fuerza de voluntad. No, es mucho mejor el autocontrol, como te decía recién, la estrategia en que, bueno, voy a saludar, voy a tratar de no entrar al comedor, ni mirar hacia el comedor. Tengo que adelantarme, prevenir, generar una estrategia para evitar ese mal momento. Eso con respecto a lo del pensamiento. Va a depender de los mecanismos que vos uses para combatirlo. Y si querés, agregale más. El mecanismo que uses a la noche. Pues ese pensamiento te va a afectar menos si vos regularmente haces meditación o respiraciones o el mindfulness. Si vos tomás nota, si a la noche tomás nota de las acciones que vos haces para controlarte, para estar más relajado, menos estrés, tomando nota, el decir, no, soy un inútil, me equivoqué, o sea, perdonarte más, no sirvo para esto, sino fue un error. Entonces, todas estas técnicas, y las que te digo es, de nuevo, rutinas, que vos tengas fijas, la de la meditación, la número 1, pero el ejercicio también te sirve para controlar el estrés. Definitivamente es parte del control del estrés una buena rutina de ejercicio. Entonces ahí tenés todas esas técnicas respiratorias o de meditación. La que más publicaciones tiene es el mindfulness, que es la famosa mente en el aquí y ahora. Justamente lo opuesto de esa mente errante de la que yo hablaba antes. Entonces con todas esas herramientas, ese pensamiento del que vos hablás, en que te estás anticipando a que puede haber un problema, lo vas a controlar. Créeme, todas las personas lo pueden lograr, pero por esto necesita práctica. Es como todas estas cosas. Hay que dormir 7 horas por noche. No es tan fácil. Tenés que tomar la decisión y tener una rutina muy estricta. Tengo que comer sano. Tenés que evitar las tentaciones y seguir esa dieta mediterránea. Lo mismo con el ejercicio y con todo lo que son hábitos de vida sana. Todo requiere una disciplina y una repetición para que se haga hábito. Doctor, infiere de todo esto que menciona que la personalidad, el carácter tienen buena parte en evitar situaciones estresantes, ni que hablar. Me pregunto tal vez si con la genética de cada persona sucede lo mismo o no tiene nada que ver con lo que pueda llegar a suceder. La genética tiene un rol, pero lo interesante es esto, se percibía que la genética es 100%, el caso de, a ver, mi abuelo tuvo Alzheimer, mi bisabuelo tuvo Alzheimer, mi padre tuvo, yo voy a tener Alzheimer. No, no es así. Bien. Uno puede hacer cosas, previene 50% del riesgo de demencia, de Alzheimer, por ejemplo, con actividad. De nuevo, el infarto. Mi bisabuelo murió de un infarto a los 40 años, mi abuelo murió de un infarto a los 50 años. No, si la persona cultiva los hábitos de vida sana y se controla además la presión, el colesterol, la diabetes, va a vivir 98 años y no va a tener un infarto. Hay un rol de la genética. Y en esto que decide la personalidad, también no es solamente el infarto o el Alzheimer. La perseverancia, la capacidad de perseverancia, y ahí miremos todos a nuestro alrededor. Vemos siempre ese amigo, la amiga, el primo o quien sea que cuando se ponen en algo se concentran, lo hacen, siempre empiezan el círculo y lo terminan cerrando. Que a la mayor parte de los seres humanos les cuesta mucho. La mayor parte de las personas empiezan algo y no cierran ese círculo. Ahí está la perseverancia. Y la perseverancia tiene un fuerte componente genético. No es solamente, es mucho mejor que yo porque puede hacer cosas y las termina. Ahí hay una ayuda de la genética, sin duda. Entonces sí, en la personalidad hay rasgos, hay características. Por ejemplo, la introversión. La introversión es no hablo de la timidez, es distinto, más miedo, es otra cosa, pero hay gente extrovertida, gente introvertida, y hablábamos de la soledad. Le va a ser más fácil vincularse, relacionarse, tener esa cantidad de entrelazado, esa red de amistad y de contención al extrovertido que al introvertido, pero igual el introvertido no lo veamos como malo. El introvertido se recarga solo, con la energía que necesita la recarga solo. Necesita menos relaciones, las aprovecha más, quizás las usa más profundamente. No es que sea una característica negativa, pero lo de extrovertido, claro que ayuda a multiplicar las relaciones. Ni hablar que la claridad de los conceptos a uno lo atrapa.
la manera que tú lo expresás, doctor. Pero me quedé pensando, retrotrayéndome en algo de los conceptos que tú manejabas, en el centro respiratorio. Ese centro respiratorio que seguramente es muy difícil dominarlo. ¿Qué mecanismos podemos tener para mejorar ese centro respiratorio? Nelson, yo en realidad creo que no nombré el centro respiratorio, pero estás diciendo algo fundamental, estás diciendo algo crítico, porque pensá vos en este momento, yo, su colega que estaba en la calle recién, ¿quién controla de nosotros la respiración? Estás respirando como podés, respiramos como nos lleva el día. Por eso sincronizar la respiración es una técnica tan valiosa. Déjame que te dé el simplismo del uso en muchos ejércitos. Se usó en Vietnam, por ejemplo. Eran chicos de 18, 19, 20 años que de repente de su casa en Estados Unidos confortable aparecían en una selva del sudeste asiático con una mortalidad altísima. Imagínate el pánico. Bueno, una técnica era la respiración cuadrada de inspiración, mantener el aire, exhalar y mantener la exhalación, volver a inspirar. Solo eso tan simple, o inspirar en 3 veces. Haces 3 inspiraciones en tercios. Después aguantás y haces una larga exhalación. Y la inspiración en tercios. ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué? Porque hay, como vos decís, un centro de respiración en el tronco del cerebro. Se llama el área de Betzinger, simplemente porque el congreso se hizo en ese lugar, que eran unos viñedos muy lindos en Europa. Entonces le dejaron el nombre Betzinger del lugar, de la localidad. Pero el núcleo de neuronas de Betzinger son las que regulan la respiración, que uno hace cualquier cosa con eso. Entonces, cuando vos aprendés técnicas, yo tengo un aparatito muy bueno, te pones un cinto en el pecho, una música produce y vas sincronizando el ritmo de la música con tu respiración, que la ve con la cinta esa que tenés en el pecho y se expande y va registrando tu respiración, y así vas vos pudiendo sincronizar respiración con el círculo, con ese círculo rítmico de tu centro respiratorio, con la técnica que sea. También el yoga, no lo mencioné antes, pero todas esas técnicas sincronizan la respiración con el marcapaso respiratorio que tenemos en el tronco cerebral, que jamás le prestamos atención. Y eso es una de las cosas que ayuda mucho a combatir el estrés. Bien, doctor Conrado Stoll, te agradecemos mucho tu tiempo, tu palabra calificada para hablar sobre estos temas. Y bueno, te decimos hasta pronto, seguramente con algún otro abordaje interesante. Hasta pronto y bueno, meditación, tratemos alguna de estas técnicas, vale la pena. De nuevo, es uno de los hábitos que hace que podamos vivir 100 años con buena calidad de vida. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted, a Gracias. ti, en realidad. Bueno, Nelsi, aprendiste de algo, ¿no? No. Viste Y que bueno, te atrapa, ¿no? Obvio que Es una sí, eminencia. exacto, es atrapante, es cautivante escucharlo, pero claro, deberíamos prestar más atención y hacer los deberes. Es que hacemos los deberes. Bueno, Ustedes en casa claro. hacen los deberes que dice el doctor Conrado Stoll. Sí, ahí es un Tenemos tema, que hacer un ¿viste? mea culpa, ¿no? ¿Sabés qué? De estar en 1000 cosas a la vez, cierto. Me quedaron algunas De cosas. no respirar y tomar la pausa, también cierto. Sí, también me quedaron mil preguntas para hacerles, que el ejercicio en la noche dice que es mucho mejor, porque ese famoso cortisol que se elimina por el hígado genera circulación, y yo me quedé por... Muy bien. Llamame a Stoll de vuelta. Llamame. Hacemos los deberes, Claro. hacemos los deberes, vamos a intentarlo por lo menos.